Como ves, han pasado 20 años. Hoy por hoy todavía el estudio de la microbiota no es una realidad en los hospitales. Se secuenció el ADN microbiano de una muestra de heces y nos sorprendió mucho ver que había hasta 600, 700 especies diferentes en las heces de las personas. ¿No se puede diseñar fármaco para que actúe en esa bacteria y desaparezca ese problema? Él ya demostró que para ser obeso, para tener obesidad, no bastaba con comer una dieta rica en grasas, sino que además tenías que tener microorganismos en el intestino. Tanto Parkinson como Alzheimer, que son depósitos de unas proteínas que no se pliegan bien y que no se pueden reabsorber, esas proteínas provienen del intestino. Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la microbiota. Esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo y que, aunque parezcan insignificantes, están demostrando ser claves para nuestra salud. Quizás muchos ya habéis oído hablar de la microbiota intestinal, pero ¿sabéis que también hay microbiomas en otros órganos? Vamos a descubrir juntos ese universo interior, ver cómo influye en enfermedades y hasta en nuestra respuesta a ciertos tratamientos. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Será posible que algún día podamos reprogramar nuestra microbiota para mejorar nuestra salud? Bueno, no quiero adelantar demasiado porque hay mucho por descubrir y es un mundo realmente fascinante. Y para ayudarnos a entender todo esto, tengo el honor de hablar hoy con Rosa del Campo, una auténtica referente en este área. Rosa es microbióloga y lidera investigaciones en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Ha realizado estudios pioneros sobre la microbiota y su relación con enfermedades como la obesidad, el cáncer y las infecciones. Y su trabajo también toca temas tan complejos como las resistencias antimicrobianas. Así que vamos a charlar con ella sobre sus investigaciones, los desafíos que enfrenta y algunos de los descubrimientos más interesantes que ha hecho. Hola Rosa, muy buenos días. Gracias por aceptar la visita al podcast. Nada, muchas gracias. Para mí el honor es mío de estar aquí invitada y de poder compartir lo que hacemos en nuestro trabajo, así que encantada de compartir ciencia y pasar un rato aquí agradable. Genial, perfecto. Pues la primera pregunta que te querría hacer es si nos puedes comentar, resumir, qué podemos entender como microbiota. Bueno, microbiota es una definición que intenta ser amplia. Hay microbiota y más definiciones más complejas, pero bueno, al final lo que tenemos que quedarnos es con la comunidad de microorganismos que reside e interactúa en nuestro organismo. Quiero decir, nosotros todos los días con la comida ingerimos un montón de microorganismos, que esos son microorganismos transeúntes. Esos no se consideran microbiota. Eso simplemente pues, es microorganismos que atraviesan nuestro tracto intestinal. La microbiota tiene que interactuar con nuestras células humanas y tener un estado de estar comunicándose las células humanas y la de los microorganismos. La definición concreta es conjunto de microorganismos que reside e interactúa con las células humanas. Ajá. ¿Y desde cuándo se conoce todo este tema de la microbiota? Porque, bueno, yo soy químico de formación profesional, pero las primeras nociones que tengo de todo este mundo quizás me remonto hace unos 10 años. Entonces, no sé si es esto algo que se conocía antes con anterioridad o que luego ha tenido algún boom por algún desarrollo o de algún tipo, pues si nos podrías comentar.
Pues mira, yo soy médico por deformación profesional, pero como bien dices, hace unos años en ninguna asignatura de medicina se estudiaban los microorganismos que estaban en el cuerpo. Es más, los microbiólogos, infectólogos, siempre nos ha interesado lo que infecta, lo que produce una patología aguda. Ujú. Entonces, jamás en medicina se ha oído hablar de microbiota ni de los microorganismos que teníamos en el intestino porque no causaban problemas agudos, ¿vale? La revolución vino cuando, pues eso, hace unos 20 años, 15, 20 años, comenzó una tecnología nueva para estudiar los microorganismos que era basada en secuenciación masiva. Entonces Ujú. se dieron cuenta de que en una muestra de heces, pues no estaban solo los microorganismos que conocíamos cultivando. La mayoría de la microbiología está basada también en microorganismos que somos capaces de cultivar o de detectar de alguna manera directa o indirecta. Pero de repente, pues se secuenció el ADN microbiano de una muestra de heces y nos sorprendió mucho ver que había hasta 600, 700 especies diferentes en las heces de las personas. Nosotros como microbiólogos solo conocíamos unas 40, 50, con lo cual el resto son bacterias incultivables que nunca hemos cultivado y que nunca hemos asociado a patología, porque por eso no nos han Ujú. interesado. A partir de ese momento, de esa revolución tecnológica de la secuenciación, pues la gente empezó a hacer estudios de sujetos enfermos, sujetos sanos y a hacer diferencias entre su microbiota. Y veíamos que había diferencias estadísticas muy significativas. Como ves, han pasado 20 años. Hoy por hoy todavía el estudio de la microbiota no es una realidad en los hospitales. No, la que es la sanidad pública, no estudiamos la microbiota, digamos, de una manera sistemática porque aún no se han estandarizado ni los procesos ni los resultados de abundancia. O sea, todavía no tenemos una definición exacta de microbiota normal, pero sí Ujú. sabemos que el poder metabólico, sobre todo ahora estamos más en un estudio metabólico, el poder metabólico de todo ese ecosistema, sin lugar a dudas, va a contribuir a nuestra salud y a nuestra enfermedad desde que nacemos. Entonces tenemos mucho interés pues, en estudiar cómo ese conjunto de microorganismos, pues lo que decías, puede Ujú. afectarnos incluso a cómo respondemos a un tratamiento de otra cosa. Ya, y antes has comentado que, o así yo he entendido, que no se detectaba porque, digamos, no estaba causando ningún problema. Ah, Bueno, por lo que no se buscaban no se buscaban. esas bacterias que teníamos porque no causaban problemas, pero además no las podíamos cultivar. La microbiología está Ajá, basada en la detección por cultivo, entonces las bacterias del intestino que cultivamos las identificamos. Las que no podemos crecer, las que no podemos cultivar, no sabemos que estaban. Entonces no es hasta la ujú. revolución de la secuenciación del ADN cuando nos damos cuenta de que ese ecosistema intestinal es infinitamente más complejo de lo que inicialmente Vale, pensábamos. vale, porque a día de hoy la manera de detectarlas es como estás comentando tú, se coge una muestra del intestino o de donde sea y se realiza una secuenciación para poder detectarlas. Eso es. O sea, lo que pasa que la muestra de heces es una muestra muy fácil de obtener, no hay que meter un tubo en ninguna Ujú. parte, todo el mundo hacemos deposiciones. Lo que pasa que también no es una muestra buenísima. Hay que reconocer que hay 12 metros de intestino y que las Claro, heces resumen las bacterias que caen dentro del intestino, pero que no es una. claro. Sabemos que hay muchas diferencias en los diferentes tramos del intestino. Mm. O sea, ahora mismo lo que hacemos es eso, coger para la microbiota intestinal, cogemos una muestra de heces, se extrae el ADN de esa muestra, en ese ADN está tanto el humano como el microbiano, el virus, hongos, parásitos, todo, bacterias. Ujú. De eso después lo que hacemos, hay dos estrategias. Una es buscar las bacterias, que es lo más abundante, y lo hacemos amplificando por PCR un gen específico de bacterias que se llama 16S, el que codifica la subunidad del ribosoma de las bacterias. Luego lo secuenciamos y con la secuencia nucleotídica somos por bioinformática capaces de saber qué bacteria es, ¿vale? Pero Vale, luego hay otra estrategia que es cojo el ADN, quito el ADN humano, que se puede hacer ahora, y después lo que hago es secuenciar todo. Eso se llama estrategia shotgun, que también la gente la conoce como metagenómica. Conocemos todo el ujú. ecosistema. Ahí sabemos los virus, los parásitos, los hongos, las bacterias, todo en conjunto. Esa estrategia es un poco más cara, bastante más cara que la que hacíamos de 16S solo, pero además tiene un problema bioinformático, un problema de cómo asignamos después a qué microorganismo es.
Realmente estamos Ujú. avanzando en que sea más fácil y más barato, todavía es muchas veces cuestión de dinero poder hacerlo, pero hoy por hoy sabemos que los virus, el viroma intestinal, es de lo más abundante en el intestino y sin embargo todavía no lo conocemos bien. Las bacterias sí, ya están bien estudiadas, los hongos Ajá. casi también, pero el viroma intestinal hoy por hoy es un desafío. Y sabemos esto sobre todo por los bacteriófagos, los virus que controlan a las bacterias. Una bacteria Ajá. no puede hacer lo que quiera, siempre va a tener, como en todos los ecosistemas, un león y una cebra se van a alternar Ujú. ecológicamente. Entonces sabemos que hay unos virus en el intestino que se comen a las bacterias, que son los bacteriófagos. Y hoy por hoy pues, es un desafío estudiarlos para entender la ecología intestinal. Vale, y por lo que comentabas antes, bueno, yo no conozco mucho estos temas. eh, para detectar, por ejemplo, una bacteria tienes que hacer, creo que has comentado, una amplificación de un tipo de una parte de ese ADN, ¿no? Entonces, ¿quiere eso decir que uno, al hacer el análisis, está un poco sesgado por lo que espera encontrar? Es decir, uno está analizando bacterias, tiene que, creo que has comentado la zona 16S. ah, ¿Sería posible encontrar algo inesperado si uno se pone a mirar en otra parte de, ¿no? Muy buena pregunta. Pues mira, es verdad que estas cosas pasaban al principio y de hecho hubo mucha controversia porque bacterias hay en todos los sitios. Hay trabajos que echan para atrás muchas cosas muy cuestionadas, ¿no? Por ejemplo, si los bebés al nacer ya están contaminados de bacterias, si hay paso de bacterias a través de la placenta. Entonces, cuando hacíamos estas técnicas tan masivas de secuenciación, pues aparecían bacterias inesperadas y ha habido mucha controversia. Realmente es muy fácil amplificar cualquier ADN de bacterias y hoy por hoy por eso te decía que hay unos problemas de estandarización metodológica. Ujú. En cada proceso tenemos que tener controles, utilizamos unas comunidades de microorganismos artificiales para ver si estamos haciendo bien los procesos y hoy por hoy te voy a decir que por mucho que secuenciemos, por muchas personas que estudiemos, no vamos a encontrar bacterias diferentes. Ya hemos llegado a una situación de alcanzar toda la diversidad que hay en el mundo de estos microorganismos. Una cosa muy importante para ello es que todos los investigadores hemos depositado las secuencias en bases de datos comunes y eso también nos Ujú. permite saber no solo lo que pasa en España, sino lo que pasa en cualquier parte del mundo. Vale, en cuanto a bacterias, no vamos a encontrar bacterias nuevas, pero los hongos y los virus todavía podemos encontrar cosas que nos llamen la atención. Ajá. Pero lo que me cuesta entender desde la distancia, y lo intento comparar con el mundo de la química, pues que es el mío, en el mundo de la química tú puedes generar librerías de compuestos que tengan billones, trillones de compuestos por todas las formas posibles en que se pueden combinar los átomos, ¿no? Pero yo pensaba que a la hora de existir bacterias que pasaba algo parecido, ¿no? Porque básicamente una bacteria es una expresión de de un gen o de unos genes, en este caso, ¿no? Y como entiendo que pueden haber, pero a ver si mi premisa es incorrecta, y en realidad hay pocas maneras en las que un gen o unos genes se pueden expresar para dar lugar a una bacteria, o dicho de otro modo, ¿por qué hay tanta seguridad de que no se pueden descubrir nuevos tipos de bacterias? Vale, pues es una pregunta muy interesante esa, Horacio, que podríamos estar discutiendo meses, meses, porque los microorganismos realmente necesitan mantener su identidad. Fíjate, por ejemplo, te voy a decir para que lo entiendas rápido, el COVID. Ujú. El COVID tuvo muchísimas mutaciones, ¿vale? El COVID, si te acuerdas, las oleadas, cada una era una Sí. mutación diferente que lo hacía o más agresivo o más transmisible, o sea, cambiaba el virus en función de lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿vale? Pero Ujú. nunca dejó de ser COVID. Lo importante es que nunca perdió su identidad. Un microorganismo, al final, lo que tiene que resguardar siempre es su identidad. Las bacterias pueden ir cambiando, pues pueden ponerse diferentes complementos de resistencia a los antibióticos, de acostumbrarse a un ecosistema, pero una bacteria siempre, siempre, siempre tiene que mantener su identidad genética, con lo cual hoy por hoy, el mundo bacteriano es muy fácil de estudiar porque tenemos la herramienta del 16S, es la secuenciación de ese gen. Te puedo decir que yo creo que no vamos a encontrar bacterias nuevas. Estoy segura que no. Se han Ujú. investigado desde las fosas marinas atlánticas hasta los salares de Chile, del altiplano boliviano.
y no vamos a encontrar cosas diferentes. Ya te digo que una parte muy importante ha sido el depositar y el compartir el conocimiento. Sorprendente. Pero evidentemente lo que sí que puede pasar es que se produzcan recombinaciones nuevas. Y te voy a dejar un ejemplo que te vas a entender enseguida. ¿Te acuerdas de los pepinos, la crisis de los pepinos española en Alemania? Sí, sí. Apareció una bacteria que se echaba la culpa al pepino español. Esa bacteria era una Escherichia coli, todos tenemos Escherichia coli en el intestino, pero había sufrido una fusión entre dos bacterias muy patógenas, o sea, dos Escherichia coli, que cada una tenía unas propiedades, se unieron y crearon una quimera nueva, que seguía siendo coli, ojo, seguía siendo Escherichia coli, pero que tenía muchos complementos de resistencia y de virulencia. Esa Escherichia coli mató a mucha gente, si te acuerdas, o sea, hubo mucho problema con el síndrome hemolítico químico porque producía una toxina, pero enseguida se detectó por secuenciación lo que era, se encontró súper rápido y ya se pudo encontrar el foco. O sea, sí pueden ocurrir quimeras en la naturaleza, pero nunca pierden la identidad de lo que son. Siguen siendo Vale. Escherichia. De acuerdo. Y luego, por otra parte, creo que se está comentando, hay una serie de dificultades metodológicas para realizar los análisis, etcétera, pero no sé, me da la impresión de que ahora mismo, y esto es una opinión muy, muy neófita, obviamente, que no sé si es que la industria no está investigando en estos temas, porque, por ejemplo, al Pharma lo que le interesa son otras cosas, pero me da la impresión de que la investigación en la microbiota, no sé si es que está más dirigida por grupos académicos o que hay menos interés. No sé, a mí me da la impresión de que no se avanza tanto como se debería para los avances tecnológicos que hay a día de hoy. No sé si lo ves tú así o lo ves al contrario. Pues estoy muy de acuerdo contigo, la verdad, pero también viene de un poco de desilusión que tenemos actualmente. Te voy a decir que cuando empezamos con el estudio de la microbiota, hubo unos experimentos cruciales que eran producidos, o sea, que se llevó a cabo en Holanda por Patrice Cani, luego te puedo pasar la referencia, en los que en el año 2008 él ya demostró que para ser obeso, para tener obesidad, no bastaba con comer una dieta rica en grasas, sino que además tenías que tener microorganismos en el intestino. Él hizo unos experimentos preciosos con unos ratones que mantenía en esterilidad o en presencia de microorganismos y ratones notobióticos que eran además idénticos genéticamente, pues unos cuando estaban con microorganismos en el intestino engordaban y los hermanos que estaban en esterilidad no engordaban. Entonces, en el año 2008 eso fue una revolución. Creíamos que habíamos encontrado la cura de la obesidad. Para ser obeso era sin lugar a duda porque teníamos diferentes microorganismos en el intestino, la gente que tenía obesidad de los que no la tenían. Se especuló muchísimo, se hizo muchísimo y entonces todos empezamos a hacer secuenciación como locos, ¿vale? También veíamos los pacientes de colitis ulcerosa son diferentes de los de Crohn, los pacientes que tenían cualquier enfermedad que busques vas a encontrar microbiota diferente. Pero tenemos otro problema. Como te he dicho antes, no tenemos una definición de microbiota normal. O sea, hoy por hoy nadie en este planeta me puede decir con un análisis de microbiota si eso es normal o no. Cada persona es diferente. Sí que a base de secuenciar a un montón de sanos tenemos como una especie de patrón que consideramos normal, ¿vale? ¿Qué pasa también luego? Pues que no podemos intervenir eso. Realmente no vamos a dar antibióticos para cambiar esa microbiota. Todos sabemos que lo que más condiciona la composición va a ser la alimentación. Entonces, mucha gente hace cambios de alimentación. O sea, también te digo, Horacio, y quiero aprovechar, como siempre que hablo, la plataforma pues, para decirle a la gente de la calle que es muy complejo o sea, es muy fácil echar la culpa a las bacterias de que te duele la tripa, ¿vale? Ya, claro. Claro, o sea, tus abuelos le dolía la tripa y no pensaba que la culpa era de las bacterias. Y ahora, pues la microbiota es un tema de moda y a todos cualquier trastorno es porque tengo unas bacterias malas. Vale, no hay ni bacterias malas ni bacterias buenas. Todo el mundo tiene Escherichia coli y Escherichia coli es la bacteria que más mata en el mundo de infecciones. Bueno, porque son las resistentes a los antibióticos, ¿vale? O sea, no cualquier Escherichia coli te puede matar.
te mata la que tiene resistencia a los antibióticos y no la podemos tratar. Pero todos tenemos Escherichia coli. Escherichia coli ni es buena ni es mala. Escherichia coli, si como garbanzos, tendrá unos productos metabólicos, ella tendrá su metabolismo y tendrá unos metabolitos finales. Si como papel, Escherichia coli aprenderá a degradar el papel porque ya no se va a morir de hambre. ¿Vale? Entonces, las bacterias es cierto que se acostumbran a lo que comemos y van produciendo sus metabolitos. Pero como te digo, solo con la composición, hoy en día es imposible decirle a una persona si tiene la microbiota bien o mal. Entonces, hay mucha... quiero expresarlo bien porque esto es complicado de decir, ¿eh? Sí, imagino. Hay mucha paramedicina, voy a decirlo así, o sea, hay mucha consulta privada, que también hay médicos, también hay nutricionistas, también hay gente que está muy bien en el campo, pero que, como te digo, es muy fácil echar la culpa a la microbiota. Entonces, lo primero que cuando uno tiene alteraciones intestinales, que todos tenemos alteraciones intestinales, lo primero que hace es echarle la culpa a las bacterias, dan unos antibióticos, después dan unos probióticos, unas pautas de alimentación. Pasan los años, la gente sigue igual de mal, de hecho sigue mucho peor porque tienen restricciones alimentarias y quiero hacer mucho hincapié aquí en esto, porque a mí la gente que me llega al hospital, pues es mucha gente que eso, que empezó a dejar de comer gluten, después quitó la leche, después quitó no sé qué, después no podía comer hasta los jueves y luego los viernes y al final acaban comiendo muy pocos alimentos con muy poca variedad. La única manera de tener una microbiota rica es tener una alimentación diversa. Cuanta más diversidad de alimentos comamos, las bacterias van a ser más diversas. Esto hoy es difícil porque también yo lo que veo desde mi lado es que hay mucha gente que lo que le pasa es que no es problema de su intestino, sino de su cerebro. Y lo digo, la gente que me llega con su disbiosis, que es esa palabra tan horrible que no soporto porque no hay una definición de disbiosis, la teoría es que es algo que no funciona en el intestino, pues esa disbiosis lo que ocurre es que a veces no está en el intestino sino en el cerebro. Lo que tenemos que hacer es tener una vida más tranquila porque todos tenemos alteraciones digestivas. Claro. O sea, no hay nadie bueno, no hay nadie, claro que hay alguien, pero quiero decir que al final mucha gente lo que necesita es un poco de tranquilidad y un poco de cambio de tipo de vida y tener una alimentación, digamos, tradicional, basada en cocinar alimentos frescos y no alimentos precocinados. No, yo me enrollo mucho ahora, ¿eh? No sé, No, o sea, tú no, córtame. Yes. No, son palabras de sabiduría y de experiencia todo lo que estás comentando. Entonces, es súper interesante, sí. Vale, pues te quería preguntar entonces, a ver, por lo que yo entiendo, antes comentabas este estudio que se realizó en el 2008, creo que ha dicho en Holanda, donde imagino que al principio se cogía población obesa y no obesa, mediante secuenciación, imagino, se medía su microbiota y se comparaba una con otra y entonces uno decía, pues de esta bacteria hay más, de esta bacteria hay menos y no sé si de ahí surgía la hipótesis de decir, pues esta es la bacteria que organiza el problema. Vale. Entonces, mi pregunta sería... Sí. Dime. Entonces, por lo que estás comentando tú, una vez se identifica una bacteria o un grupo de bacterias que potencialmente causan esa situación, por lo que estás comentando, no se puede diseñar un fármaco o algo para que actúe en esa bacteria y desaparezca ese problema. Vamos. Una de las cosas que ahora tenemos cada vez más claras es que no podemos utilizar antibióticos para todo. Cuando empezaron, fíjate que llevamos desde los años 50 con antibióticos en medicina, ¿vale? O sea, la penicilina no se comercializó hasta 1944, ¿vale? Actualmente toda la medicina está basada en antibióticos. Tú no te puedes poner un implante dental sin antibióticos. Durante muchos años lo que nos pensamos es, pues cualquier problema que tenemos es damos antibióticos y ya está. De hecho, en los años 60 había médicos catedráticos que decían las enfermedades infecciosas se van a acabar. Realmente vamos a acabar con todos los microorganismos, ¿vale? Para que te fijes dónde estábamos en los años 60-70, se desaconsejaba estudiar enfermedades infecciosas porque los microorganismos iban a morir todos con los antibióticos. ¿Qué pasa? Pues que no ha sido así, para nada. De hecho, cada vez somos más conscientes de que los antibióticos que nos tomamos para la muela nos destruyen toda la microbiota intestinal. Ya.
Lo que ocurre es justo lo contrario. En este caso siempre ponemos ejemplos parecidos a los de abonar el terreno. Tú cuando Ujú. tienes malas hierbas en un terreno, ¿qué es lo que haces? Pues echar mata hierbas y mueves todo y luego ya plantas lo que quieras, ¿no? Pero muchas Ujú. veces si has echado ya esa mata hierba, ese antibiótico, ya el ecosistema no se va a formar bien y no va a crecer bien. Entonces, la mayoría de los problemas que tenemos ahora también están derivados del consumo crónico de antibióticos por la población. Eso va acabando con la diversidad de la microbiota y poco a poco cada vez tenemos más gente que tiene muy pocas bacterias y muy poco diversas también. O sea, no Ujú. solamente es la cantidad de bacterias que tiene, sino cómo de diferentes son. Y eso lo vemos mucho en muchas patologías, muchísimas, porque aunque no lo creas, todos los días comemos antibióticos. Hay antibióticos en la comida, en los ajos, en la miel, en los limones, todo eso tiene una actividad antibacteriana. También Ujú. hay otra actividad antibacteriana de los aditivos alimentarios. La alimentación que tenemos ahora, pues yo no tengo una vaca en el salón de mi casa, yo tengo una nevera con un tetrabric de leche. Para mantener Ya, ese tetrabric de leche se pasteuriza, elimina microorganismos. Ya mi cuerpo no está expuesto a los mismos microorganismos que la leche que tomaban tus abuelos, ¿no? ujú, Después voy a comprar pan y ese pan lleva unos aditivos para que no crezca un hongo. O sea, los panes enseguida les crece el moho verde y hay que tirarlos. claro. Si recuerdas de nuestra infancia, Horacio, seguro, Sí, el sí. pan de molde lo tirábamos. Y ahora En pueblo sí, claro. Ujú. el pan de molde lo puedes dejar años que no se va a poner con moho. ¿Por qué no? Pues porque están tratados con unos conservantes que son necesarios para mantener la alimentación como la conocemos hoy en día. Claro. Pero estos Ujú. conservantes también se van a cargar nuestros microorganismos intestinales y al final la repercusión no es nada buena. Vale, entonces todo esto quiere decir que es complicado intentar, cuando hay bacterias en exceso, es complicado regularlas, pero entonces luego preguntarte, en otro contexto donde la falta de un tipo de bacteria o de tipo de bacterias causen problemas, am, ¿se puede, digamos, solucionar ese problema aportando de manera artificial las bacterias que faltan? Pues eso es lo que estamos intentando de muchas aproximaciones. Es complicado porque al final estamos hablando de un ecosistema en el que tiene que haber unas relaciones ecológicas entre los microorganismos, ¿vale? Mm. Hoy por hoy yo puedo dar antibióticos, puedo dar probióticos, que sabes que son bacterias vivas, bacterias a las que se les atribuye un efecto beneficioso. Puedo Ujú. dar prebióticos, que son alimentaciones específicas para determinadas bacterias. También hay un concepto nuevo que es el de posbiótico. Son cultivos de bacterias que después matamos la bacteria y nos quedamos con los metabolitos que tienen internos. Pero el mayor problema de hoy por hoy, y esto lo digo pues con también mucha complicación, porque yo soy médico, yo trabajo en un hospital, el enfermo cuando viene con una neumonía no está pensando en que le des un probiótico, porque tienes que darle un Ya, antibiótico rápidamente, pero a su vez también soy, pues, o sea, soy muy probiótica, o sea, quiero decir, no va a haber nadie más probiótica que yo en este momento, pero o sea, a mí me gustaría dar una bacteria que funcionara. El problema de los probióticos que tenemos actuales es que muchos están derivados de, digamos, alimentos. Entonces, ujú, no se quedan en el intestino, no están habituados a ese hábitat. Entonces, es verdad que, por ejemplo, cuando tomamos un antibiótico, si tomamos probióticos, conseguimos reducir la sintomatología intestinal, conseguimos reducir la diarrea, pero esto no vale para todo. O sea, un probiótico también yo veo que mucha gente dice que tiene una actividad limitada, que quizás el primer mes que se lo toma nota una actividad, pero después poco a poco el ecosistema anula el efecto del probiótico. Esto ujú. es complicado de manejar, yo creo que, y además ahora pues todo se está regulando muy bien porque la microbiota se considera un medicamento, es una sustancia de origen humano y entonces ha entrado en regulación este verano una Ah, ley nueva en toda Europa, que ujú. entonces para manipular la microbiota, para añadir microorganismos o quitarlos, pues complica mucho la vida. ¿Sabes? Entonces, Vale. nosotros pues hacemos trasplante fecal, tenemos donantes de heces que están validados, están certificados tanto por los análisis de que no tengan patógenos como del estilo Ajá. de vida que tienen. Bueno, el protocolo es muy exhaustivo, solo decirte
que aproximadamente el 2% de la población se puede considerar donante de heces porque es muy difícil. Yo he Así. rechazado antes por tener el colesterol alto. Imagínate, solo por tener el colesterol Vaya. ya te rechazamos. Entonces, nosotros hacemos un programa desde 2015, llevamos ya casi 10 años, va a ser en marzo, haciendo trasplante fecal para la infección recurrente de Clostridioides difficile, ¿vale? Es una bacteria que produce diarreas muy, muy graves en gente mayor sobre todo, y que Clostridioides, o sea, se llama Clostridioides ahora, pero antes era conocida como Clostridium difficile, se adquiere cuando tomas muchos antibióticos, ¿vale? Clostridioides tiene esporas, fabrica esporas y generalmente hasta las adquieres dentro del hospital. Tú vas al hospital porque tienes cualquier patología, te dan antibióticos, desaparece toda tu microbiota intestinal protectora y entonces Clostridium encuentra la casa vacía y lo que es un ocupa. Él cuando entra empieza a producir toxinas, da diarrea. Bueno, la mayoría, o sea, en el primer episodio te vamos a dar antibiótico, que está así protocolizado, el 80% se cura y se acaba el proceso. Pero hay un 20% de los que han tenido Clostridium que vuelven a recaer una vez que desaparece el antibiótico. Entonces, en la segunda recaída, ya sabemos que el antibiótico no va a funcionar y lo que hacemos es un trasplante fecal a partir de donante sano. Sacamos esa microbiota, la liofilizamos, la convertimos en polvo y la encapsulamos en unas cápsulas blancas que no huele a nada, no sabe a nada y son 4 cápsulas. Ajá. No sé si hablo mucho, Horacio, es que No, ignoro sí, yo. sí. No, es que es súper interesante. Estoy pensando un poco. No, que va. Estoy pensando mucho en cómo funciona todo el proceso y bueno, lo que quería preguntarte del tema del trasplante fecal, eh, es sorprendente que haya tan poca gente que pueda hacerlo, pero también lo entiendo por los riesgos que ello puede conllevar, entonces hay que asegurarse muy bien, quizás a veces un poco más de lo necesario para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces Bueno, quería preguntarte. déjame que te cuente esto porque sí que Sí, quiero que claro. también lo hagas porque es de nuevo pues otra alerta a la comunidad. La gente entiende que lo hacer de trasplantes de heces es muy fácil porque si pones en Google pones cómo hacer un trasplante de heces te lo puedes hacer a ti mismo, ¿vale? Ya. Hay mucha gente que coge caca de sus hijos o coge caca del vecino, mil cosas. Entonces, Ya. yo quiero dejarle a la gente claro que en el momento que tú asumes que tu microbiota es la responsable de tu enfermedad, ¿a quién vas a elegir como donante? Porque imagínate que mis donantes ahora están fantásticos. Dentro de 3 años, mi donante debuta con un cáncer de colon. ¿Te he pegado el cáncer de colon? O sea, sí. Claro, es un tema. Claro, es un tema muy controvertido. A largo plazo desconocemos los efectos, ¿vale? Entonces, es cierto que creo que muy poca gente es consciente que todos los días metemos muchas bacterias diferentes con los alimentos, respirando, hay bacterias en el aire en suspensión. Yo le digo a los estudiantes que si se quieren hacer un trasplante fecal, que se monten en el metro de Madrid y se den una vuelta en el circular, que van a recibir las mismas bacterias que las que tiene unas cápsulas mías, ¿vale? Dentro de esa broma, porque es cierto que eso, que si vas en el transporte público estás recibiendo muchas bacterias muy Claro. diferentes, dentro de eso creo que es un tema que hay que tomarse con mucha seriedad. Esto al final, como te digo, es medicina, o sea, ya se ha establecido que la microbiota es una medicina, las heces son medicina, tiene que controlarlo personal médico, tiene que estar indicado. Y a mí mucha gente me ha venido pidiendo trasplante fecal, pues para sus hijos con autismo, pues para enfermedades que están ahora muy de moda. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer porque no tenemos evidencia de que funcione. Mucha gente se queja y yo les digo que nosotros como médicos, en el momento que sepamos y tengamos evidencia de que cuando tratamos a la gente con microbiota de otra persona funciona, lo haremos. Pero si no lo estamos haciendo es porque no ha funcionado en otras ocasiones, ¿vale? Para Clostridium sí que está bien definido y se hace. Hay sitios Vale. o sea, cada comunidad autónoma tiene sitios que hace el trasplante fecal. Hay alguna gente que lo hace por colonoscopia, que no lo hace por cápsulas, lo hacen por colonoscopia. Y también decirte que creo que dentro de muy poco hay una empresa en Euskadi, en Bilbao, que va a vender cápsulas de heces para toda Europa. Ajá.
Entonces, digamos, por lo que estás comentando, que de momento conocerse con seguridad, hay muy pocas enfermedades donde se puede aplicar. Una es la que tú has comentado, pero así aproximadamente, ¿cuántos casos? ¿10, 100? No sé, por tener una idea. Al año de que hagamos. No, perdón. Quiero decir, has comentado un caso de aplicación donde funciona, donde hay seguridad, donde hay fuerte evidencia por lo que estás comentando, pero luego has comentado otros casos donde no recomiendas aplicarlo porque las evidencias no nos son claras. Entonces, por tener una idea de a día de hoy, estamos en 2024, en cuántas enfermedades o casuísticas se puede aplicar el trasplante fecal con cierta seguridad, aunque la seguridad nunca es del 100% por lo que está diciendo. Nunca. Nunca. Pues mira, hoy en día en todo el mundo, después de más de 15 años que llevamos de estudio con esta técnica y con cosas complementarias, se ha hecho muchísima investigación, pero solo está, digamos, autorizado para hacer en Clostridium recurrente, lo que te he explicado. Es la única enfermedad, el único caso en el que se puede hacer trasplante fecal de manera asistencial por un médico, ¿vale? Se ha intentado en muchísimas enfermedades. Nosotros intentamos en colitis ulcerosa, hemos hecho muchas cosas y no hay evidencia. O sea, la mejoría puede ser debida al azar. Hay gente que mejora, pero hay gente que no. Entonces, un medicamento, cuando se da un medicamento es porque se está segurísimo de que va a funcionar. Si no, no se da, evidentemente. Uh-huh. Nosotros, además de hacer asistencia para Clostridium, también hacemos investigación, ¿vale? Nosotros somos fundamentalmente investigadores y sí que tenemos varios proyectos de utilidad del trasplante para erradicar las infecciones urinarias recurrentes, por ejemplo, para erradicar microorganismos resistentes a los antibióticos. O sea, si tú tienes una bacteria resistente a los antibióticos en el intestino, en vez de dar antibióticos, dar otras bacterias sensibles como un trasplante fecal. Voy a contarte un caso muy curioso que hemos tenido hace poco y que ya hemos mandado a publicar, de una persona que producía alcohol, o sea, su microbiota intestinal al final es como lo que tenemos en el intestino es un fermentador y la microbiota de este señor pues se demostró que cada vez que comía carbohidratos o fruta le subía el etanol en sangre. Es algo que se sabe hace mucho tiempo, pero para demostrarlo hay que ser muy rigurosos. Entonces a este señor le ingresamos en el hospital y durante 2 días controlamos todo el etanol en sangre. Y cada vez lo hicieron en el Hospital San Pedro en Logroño. Marta, una compañera, Marta Casañas, que fue la que tuvo la idea. Entonces ella pidió trasplante fecal porque este hombre pues, no mejoraba con tratamientos. Y al final conseguimos reemplazar esa microbiota intestinal y dejó de producir etanol y hoy por hoy está fenomenal. Pero todo esto se hace desde la investigación. Y luego todos los investigadores lo compartimos pues, para que otras personas en el resto del mundo también lo hagan. Explorarse, el trasplante fecal se ha explorado en todo lo que quieras, desde la sarcopenia en los ancianos, la diabetes, el Parkinson, la obesidad, en todo. Pero funciona Clostridium. En el resto no hay evidencia. Vale. Y una cosa que no sé si te lo he preguntado antes, ¿hay interés por la industria? Sí, es verdad, por la gran industria. Porque antes has comentado que hay una empresa en no sé dónde en España que hace alguna cosa, pero ¿la grandes farma le interesa o no le interesan estos temas? No, a las grandes farmas no les interesa nada esto, nada, pero no ven nada claro esto. Como te digo, hubo mucha ilusión al principio cuando descubrimos el mundo de la microbiota, hubo mucha ilusión y muchas esperanzas. 15 años después, casi 20, seguimos sin una traslación de la microbiota a la clínica, porque no hay evidencias todavía muy sólidas. Las grandes farmas ahora mismo están implicadas en tratamientos oncológicos, que son tratamientos a largo plazo, que les rentan mucho dinero. La parte infecciosa, descubrir un antibiótico nuevo para que dentro de 2 días las bacterias sean resistentes no les interesa para nada, o sea, no buscan antibióticos. Dentro de la microbiota, pues es que como no está nada tan claro de qué podemos hacer y qué podemos modular, todavía no están ahí metidas. Entonces, ahí se han metido sobre todo las de prebióticos, probióticos, pero tampoco acaban de demostrar, o sea, no siempre que una persona tiene obesidad no la vamos a curar con un probiótico, está claro. Claro. Entonces dirías que
para realizar investigación. Bueno, has comentado que se ha estudiado en muchísimos casos el tema del trasplante fecal. Supongo que habrán otros más casos por ahí donde se podría aplicar en principio, pero estas evidencias, ¿cómo se consiguen? ¿Son ensayos clínicos donde tiene que haber un número mínimo de pacientes, imagino, para que tú puedas decir si funciona o no funciona, o que a lo largo de un tiempo, semanas, meses, se siguen ciertos parámetros, como en el caso del etanol, se van midiendo cosas, o cómo funciona para medirlo? Pues nosotros en el hospital, que nos enfrentamos día a día a muchos desafíos, pues a veces tenemos pacientes complicados o diferentes, como el caso del etanol, y lo que hacemos es pedir un tratamiento compasivo. Eso significa que Vale, notificamos a la Agencia Española del Medicamento que ocurre esto, que como no tenemos ninguna alternativa donde claro, llega la ciencia, que nos deje probar con un trasplante fecal. La agencia nos autorizó y se le hace el trasplante. Pero lo que tenemos que hacer vale, siempre son ensayos clínicos, evidentemente, con pacientes seguidas en el tiempo, con unas ramas diferentes, tanto el producto activo, el placebo, bueno, diferentes condiciones. Nosotros ya, hemos hecho un ensayo clínico con infección de orina y lo que hemos probado es diferentes dosis de trasplante fecal para mejorar la infección urinaria. Entonces, todo eso al final son grandes estudios, cuestan mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero es la única manera claro, de tener evidencia, porque yo creo claro, que hoy en día nadie se toma un ibuprofeno si no tiene evidencia de que le va a curar, ¿no? Pues es lo mismo. claro, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, te quería preguntar también, hemos estado hablando de microbiota en el intestino, pero yo por lo que he leído muy, muy por encima, parece que se ha detectado, aunque también hay un poco de controversia, de microbiota en otras partes del cuerpo humano. Leí un artículo muy por encima sobre que se había detectado dentro del cerebro y que podría tener cierta relación con Parkinson o Alzheimer, pero es que luego vino otro artículo y comentó que eran errores de cómo habían realizado el análisis. Por otra parte, también entiendo que es relativamente fácil medir en el intestino por los detalles que has comentado antes, pero medir en el cerebro es muy complicado. Entonces, por ver si podías comentar algo sobre estos temas. Pues mira, sabemos que microbiota hay en todas las partes del cuerpo que sean mucosas o en la piel. O sea, en la piel no hay mucha comida, no hay humedad, hay mucha menos cantidad de microbiota, pero hay por supuesto hongos y bacterias, sobre todo Staphylococcus aureus también. En los oídos, en la garganta, en la vagina, muy importante la microbiota vaginal porque es muy característica y Ujú. muy dependiente del periodo de la mujer. También hemos tenido propuestas de trasplantes vaginal para gente que tuviera vaginosis crónica y bueno, pues tenemos algunas ideas para el futuro porque es verdad que hay gente que también lo pasa muy mal con eso. Luego hay una Ya. microbiota urinaria también, hay una microbiota asociada a la orina, hay una microbiota muy importante pulmonar, ¿vale? Que la pulmonar tiene la característica de que tiene una entrada pero no una salida. Al final, Ujú. el tubo digestivo está en el exterior del cuerpo. O sea, desde lo que te introduces por la boca hasta lo que salga por el Ya, ano, eso está dentro de claro. tu cuerpo, está en el exterior porque está, digamos, Ujú. aislado, ¿no? En el caso del pulmón, tú respiras y eso se mete dentro de los alveolos y generalmente no vuelve a salir. Lo que ocurre es que hay unos cilios dentro del sistema respiratorio que lo va subiendo para arriba y cuando llega ya por los bronquios, la tráquea, generalmente cuando estamos durmiendo deglutimos un montón de moco, digamos, de lo que limpia el pulmón a lo largo del día, lo que hemos respirado, ¿no? Ahí Ujú. está incluido desde la polución hasta los microorganismos, los hongos, todo. En el caso del pulmón, como comprenderás, pues no podemos tomar muestra. O sea, Claro. no Ujú. tomar muestra es muy difícil. ¿Qué aprovechamos siempre? Pues la gente que se tiene que hacer una endoscopia para algo, una, Ujú. digamos una broncoscopia, pues imagínate que tienen una alteración anatómica o que se hace algún tipo de cirugía y podemos coger una biopsia. Además, sabemos que el pulmón, cada sitio es muy diferente, el pulmón es muy extenso, si el pulmón lo estiramos, pues casi debe ocupar como un campo de fútbol, es muy, muy extenso. Y al Ujú. final, digamos, en cada cino del pulmón, la composición de la microbiota va a ser diferente. Sabemos que hay Ya. muchos hongos. De hecho, por ejemplo, uno de los temas ahora estrella de investigación en microbiota es la relación entre el asma y la microbiota pulmonar, porque después de los grandes Ujú. estudios nacionales se sabe que tienes más probabilidad de tener asma si vives en una ciudad que en un pueblo, tienes más probabilidad de tener asma si tienes Ujú.
Vale, No tienes animales, los animales protegen frente al asma curioso. y sí, la vida industrializada nos quita la exposición a Ya. microorganismos. Todos los días nos duchamos, estamos muy limpios, estamos muy poco en contacto Ya. con los animales. Antes teníamos la vaca al lado de casa Ujú. y los perros ahora huelen a colonia en vez de estar rebozados, ¿no? Claro, claro, Entonces, al final, eso también es una de las cosas que empobrece nuestra riqueza de microbios. claro. ¿Y Y, crees que, sí, perdona, no, no, dime. sí, sí, y crees que, bueno, han habido estos avances que fueron posibles gracias a la secuenciación, por lo que has comentado, etcétera? Pero a mí me da la impresión, bueno, por una parte, parece que tenemos una sensación de avance tecnológico, de que estamos descubriendo muchísimas cosas, pero no sé si se supone que hay todavía algunas cosas más dentro del cuerpo humano que no logramos detectar y que están ahí porque la secuenciación no es todavía eficiente o porque simplemente hay cosas que no sabemos. Porque esa es un poco mi lectura del tema de la microbiota y de otras cosas que han pasado a lo largo del tiempo. De vez en cuando ha habido algún avance tecnológico que ha permitido ver cosas que no sabíamos. Entonces, no sé cómo ves tú eso. Pues, pues mira, durante mucho tiempo brillaba tanto la novedad de la microbiota que estábamos todos ilusionados con que se iba a curar muchas cosas. Yo realmente creo que no vamos a descubrir nada con la composición, ¿vale? O sea, no es que microorganismos estén, ahora lo que tenemos que andar buscando son los metabolitos. Y dentro de los metabolitos hay muchas variedades que todavía desconocemos, efectivamente. Porque date cuenta, te decía antes, 12 metros de intestino. Ujú. Lo que hace la bacteria que está en el centímetro 1 lo deshace la bacteria del centímetro 2. O sea, al Ujú, vale, final, claro, esto es un ecosistema. Esto es un claro. ecosistema. Ujú, Y hoy por hoy sabemos que no tiene nada que ver el intestino delgado con el grueso, por supuesto lo sabemos de hace mucho tiempo. Entonces no tenemos herramientas para estudiar microbiota de intestino delgado, cómo respiran esas bacterias. Es que ya, o sea, yo llevo muchos años haciendo secuenciación, sé que no vamos a encontrar nada nuevo, pero te digo de verdad que sí, lo que vamos a ver es diferencias metabólicas, cómo se comportan esas bacterias. Según ujú, respiran, las bacterias respiran igual que los humanos, unas en presencia de oxígeno, otras en ausencia de oxígeno en el colon, pero muchas veces también cambian las rutas metabólicas de un lado para otro y los metabolitos son distintos. Hay ujú. una cosa de las bacterias están comiendo mi serotonina o mi triptófano, ¿no? Están consumiendo mi triptófano, entonces no tengo para hacer serotonina y por eso estoy deprimido. Pero hoy por Ujú, hoy sabemos que las bacterias comen y sintetizan serotonina igualmente que nosotros y triptófano y un montón de neurotransmisores. Las bacterias en un tubo de cristal son capaces de sintetizar dopamina y GABA, que son neurotransmisores. ujú, Entonces podríamos pensar, claro, es que los deprimidos, los que tienen depresión recurrente, en su intestino no tienen esas bacterias que producen la serotonina. No, no es así. Mucho más complicado, porque todo esto más hay que complicado ya. unirlo al metabolismo. Sí, es mucho más complicado, porque al final una bacteria hace 5 serotoninas, imagínate. La de Ujú, abajo se come 3. El humano se queda 2. El humano metaboliza una y desactiva esa serotonina y la fabrica de otra manera. Es muy complicado, ujú. muy, muy Ya, complicado. En ya. el caso del cerebro, que tú decías antes, hay mucha sospecha de que a través de la boca llegan al cerebro bacterias. Evidentemente, con esta herramienta tan potente que es la secuenciación, en Parkinson y en Alzheimer se han descubierto bacterias que tienen un origen en la boca y que son raras. Y también han salido otros autores diciendo que es un error metodológico. Vaya. Los tiros que van ahora es que tanto Parkinson como Alzheimer, que son depósitos de unas proteínas que no se pliegan bien y que no se pueden reabsorber, esas Ujú. proteínas provienen del intestino y migran desde el intestino al cerebro y es ahí donde se depositan. ¿Vale? En los dos Vale. casos, en el Alzheimer y Parkinson, se está sospechando un origen intestinal. Porque Ajá. otra de las cosas, Horacio, parezco un loro, ¿eh? Tú córtame, por favor. No, no, no. Estamos escuchando todas las cosas interesantes y tu sabiduría, sin problema. Yo no sé lo que te iba a decir.
Sí, estabas hablando de las conexiones que hay entre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson y que esos depósitos de proteínas que se generan o que parece que hay evidencia en el Que vienen intestino. del Pero, intestino. pero yo Sí. estoy escuchando muchas cosas de ese tipo porque me pillo un poco cerca por temas de investigación y tal, aunque yo soy de otro ámbito, pero parece que no está nada claro para nada. Lo único que está claro es en el tema del Parkinson y el Alzheimer, esos depósitos que son malignos, como si dijéramos, pero yo veo 100.000 teorías e hipótesis diferentes sobre el posible origen. Entonces, por saber un poco esas evidencias cómo son de fuertes respecto a su génesis en el intestino. Pues mira, ¿sabes una de las cosas que también me doy cuenta con el tiempo? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo, estamos colaborando, yo en el hospital colaboro con mucha gente con esclerosis múltiple, ¿vale? Ujú, Una persona que tiene esclerosis múltiple, pues realmente tiene una enfermedad seria, es una enfermedad bastante seria, y jamás el neurólogo le va a preguntar que si va bien al baño. O sea, en todas las patologías nadie sabe si tiene algún trastorno intestinal. Espérate que está la perra, a ver si baja sin mi problema. teléfono. Ay, ya lo siento, es que la perra esta es un petardo. Nada, nada. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes autismo, está muy claro que los autistas tienen estreñimiento crónico, pero hay una Ujú, facción de los autistas que tienes al revés, que tienen una inflamación con diarrea. En el caso de la ujú, esclerosis múltiple hay mucho estreñimiento también. Entonces, al final, sí que vemos que las grandes patologías tienen mucho origen en el intestino, muchísimo. En el intestino en su amplio contexto, ¿vale? Luego, otra de las ya. cosas grandes que mucha gente no conoce es que alrededor del intestino hay muchas terminaciones nerviosas. Hay un sistema nervioso entérico que recubre los intestinos y que manda mucha información al sistema nervioso central. Hay Ujú, mucha comunicación intestino-cerebro a través del nervio vago, pero también hay otras líneas de conexión, ¿vale? Y al final, pues yo muchas veces acabo siempre pensando en lo que nos decían siempre las abuelas, ¿no? La salud y la enfermedad entra por la boca y al final el tener el intestino bien también asegura mucha salud. La gente de Parkinson y Alzheimer, la teoría actual es esa, que esas proteínas, yo estoy en contacto con gente con Parkinson también porque vamos a intentar hacer estudios pues de ver ujú. que si esas proteínas provienen del intestino. Ajá. Realmente. Vaya, muy interesante. Luego, bueno, para los que estéis escuchando, pondremos en la nota del programa los enlaces a las publicaciones de Rosa para que lo podéis seguir y también, pues, si queréis preguntarle algo a ella. Pues ya por ir cerrando, quería preguntarte, Rosa, sobre tus experiencias en investigación, si nos puedes comentar cuál ha sido, así en general, el resultado más inesperado o raro que has obtenido nunca dentro de todas tus investigaciones. Aquel, por ejemplo, que menos te esperabas o te esperabas una cosa y luego salió todo lo contrario. Bueno, yo creo que los investigadores somos muy afortunados. Yo siempre digo que en mi vida nunca hay 2 días iguales. Todos los días pasan cosas diferentes y todos los días nos tenemos que romper la cabeza pues para ver por dónde seguir, ¿no? Con la investigación. Ujú, De las cosas que me han pasado y que, pues me han pasado muchas. Mira, te voy a contar que yo hago trasplante fecal porque un día decidí que necesitaba un café y me fui a la máquina por café. Y hay una máquina de café que estratégicamente está situada en un sitio del hospital donde coincide gastroenterología, inmunología y microbiología. Entonces, cuando fui a la máquina, había un gastroenterólogo y cogiendo un café él y me miró y me dijo, hombre, ¿qué tal? Oye, que ha salido un artículo de unos holandeses que hay que hacer trasplante fecal para el Clostridium. ¿Quién de micro hace esto? Y yo le dije, yo, ay, yo. Entonces, pues hago trasplante fecal porque fui a coger un café. También te voy a ah, vaya. decir bueno, la verdad es que siempre en investigación hay muchas anécdotas, podríamos estar mucho tiempo, pero otra de las que también quiero decir, porque cuando yo era estudiante de medicina, siempre recuerdo que los profesores nos decían, escuchar a los pacientes, escuchar lo que os dicen los pacientes, que ahí está la verdadera Ujú, razón de todo. Y yo siempre pensaba, sí, escuchar, pero por mucho que escuches, tienes que tener muchas pistas para muchas cosas, ¿no? claro. Pues Ujú, cuando empezamos a hacer trasplante fecal,
nos llamaron de Televisión Española, del telediario, que nos querían hacer un reportaje hace 10 años. Y entonces nos pidieron, bueno, ya hace 8 años o así, nos pidieron que lleváramos algunas de las pacientes a las que habíamos hecho trasplante fecal. Yo llamé a las 2 primeras que les habíamos hecho, que eran 2 abuelillas muy mayores ya, pero que estaban bien y tenía contacto con los hijos y con la familia. Entonces les llamamos, les dijimos si les apetecía venir a la entrevista y las 2 vinieron encantadas y vamos, felices. Porque en aquel momento pues, muy poca gente conocía esto y era muy novedoso. Claro. Entonces, mientras los periodistas empezaron a poner los focos para hacernos la entrevista, pues las 2 abuelas se sentaron juntas y pues estaban felices ellas y una le dijo a la otra, mira, de verdad que a mí me curaron la diarrea, porque yo tenía una diarrea que me estaba matando y de verdad que me curaron la diarrea. Pero de lo que estoy más feliz es que me curaron las infecciones de orina. Desde que tuve hace 40 años a mi hijo pequeño, yo todos los años tenía muchas infecciones, tomaba muchos antibióticos y me estoy dando cuenta que de esto que me lo han hecho hace 2 años no he vuelto a tener ninguna infección de orina. La otra abuela le mira y le dice, y yo también, ¿vale? Entonces, en ese momento yo estaba al lado y pensé, bueno, es cierto que con la infección de orina damos antibióticos que se concentran en la orina y matan a las bacterias en el tracto urinario, pero el tracto intestinal es un reservorio de los microorganismos uropatógenos. O sea, cuando dejamos de dar el antibiótico vía urinaria, los microorganismos que están escondidos en el colon recolonizan y se van Ya. otra vez a la orina. Entonces, eso fue la idea. Esa idea nos llevó a un ensayo clínico que nos dio el Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, casi 500.000 euros para hacer un ensayo clínico y que esperamos publicar este año porque ha salido fenomenal. Hay mucha gente con infecciones de orina a las que hemos conseguido erradicarlas para siempre con un trasplante fecal. Así que, Genial. bueno, Genial. nada. Nunca se sabe la verdad dónde pueden surgir las ideas. Y yo, por la anécdota esta que contabas del café, no sé, yo a veces me han pasado algunas cosas similares y me pongo a pensar que aunque seamos científicos, etcétera, que a veces hay demasiadas casualidades en las cosas. No lo sé, pero eso podría dar lugar a otro episodio, a otra, a otra cosa. Pues Pues muy bien. Y la última pregunta que te quería hacer es, ¿cómo sería un día normal en tu día de investigación? ¿Cómo lo haces? ¿Te dedicas más a, no sé, a preparar estudios, a procesar datos o a ver lo que se publica o un poco de todo, como todo el mundo? Pues un poco de todo, la verdad. Yo tenemos un laboratorio en el hospital. Yo voy todos los días pensando que voy a hacer A, acabo haciendo B y después cuando vuelvo a Ya, casa hago las tareas que tenía que haber hecho en el hospital. Siempre digo que yo trabajo el fin de semana. Entre semana voy a reuniones a perder el vaya. tiempo al hospital, que lo hago casi siempre. Pero es verdad que, bueno, yo tengo la suerte que siempre he hecho lo que he querido. Dentro de la investigación hay un mundo apasionante que implica muchas horas de trabajo, pero también mucha libertad para investigar lo que tú quieras. Ujú. Yo, desafortunadamente, me gustaría hacer más manos, más experimentos de Ah, manos en sí. apoyata. Casi siempre estoy en el ordenador. Tenemos mucha Ujú. gente ahora en el laboratorio, hay gente con tesis, hay postdoctorales que también son los que sobre todo trabajan ellos con la gente. Y yo me dedico, pues, lamentablemente, a buscar dinero para mantener a toda la gente que está en el laboratorio, a mantener al personal, Bueno, eh, bueno, y a buscar ideas nuevas, a compartir experiencia con otros investigadores, porque sí que damos charlas, vamos a congresos, vamos mucho a los institutos claro. también, a hacer micromundo, porque hay iniciativas de trasladar la ciencia a la Ajá. sociedad. Vale, pues ya por ir terminando, te voy a hacer la última pregunta. Si tuvieras un podcast o si pudieras entrevistar a alguien, ya sea de tu campo o de cualquier otro campo, ¿a quién sería? Uf, ¿a quién sería? Eh, pues no sé qué decirte, ¿eh? Pues yo creo, mira, cada vez estoy más convencida de que hay ciencia en cada esquina del planeta. Sí, La ciencia no solo es los grandes experimentos o los grandes avances, sino también pues plantearte, cualquier niño se plantee
si cocinar un alimento de una manera o de otra tiene resultados diferentes, o si añadir, o sea, si bueno, todas las variabilidades al final es ciencia, ¿no? Cuando vamos a los institutos siempre les decimos a los niños que la ciencia es plantearse, cuestionarse y preguntarse a uno a sí mismo qué podemos hacer para cambiar para que este mundo sea mejor. Entonces es verdad que yo siempre he sido muy médico, me he dedicado siempre a la salud, pero ahora mismo te diría, o sea, yo preguntaría a mis maestros, los que me han enseñado la micro que sé, hay mucha gente muy buena en este campo, pero Sí. preguntaría a muchas personas, a los abuelos. Los abuelos creo que son una fuente inagotable de sabiduría, porque la experiencia siempre es un gran. Así que traería a la gente a sus experiencias y sus reflexiones de la vida. Al final, la vida, según cada etapa, a la vez tienes unas gafas para ver la vida. Al principio, cuando eres joven, tienes mucha, hay muy poca experiencia y luego pues vas ganando un poco de perspectiva de lo que realmente es importante. Y pues no sé a quién invitaría en concreto, pero yo creo que sobre todo a los abuelos en general. Vale, perfecto, muy interesante. Pues Rosa, muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast y haber contado un resumen de las investigaciones tan interesantes que hacéis y habernos actualizado un poco a los que no conocemos bien el campo de por dónde van las cosas. Así que nada, muchísimas gracias y también muchos éxitos en todas las investigaciones que estáis realizando. Muchas gracias a ti por invitarme. Desde luego un honor compartir la ciencia y cualquier inquietud de cualquier persona siempre es bien recibida. Aquí estamos pues para contribuir a la ciencia y que la ciencia siga adelante. Así que un honor pertenecer a tus entrevistados. Muchas gracias, Horacio, y un placer. Gracias a ti. Hasta la próxima, Rosa. Adiós.